15 minutos hacia mi bienestar intencional. No es fácil imaginar que tienen el pie sano cuando el dedo del pie les duele intensamente, pero es muy valioso hacer todo lo posible para distraerse del dedo adolorido. No obstante, el momento de una intensa molestia física no es el momento más efectivo para intentar visualizar bienestar. El mejor momento para hacerlo es cuando se sienten en plena forma. Es decir, si por lo general se sienten mejor durante la primera parte del día, escojan esas horas para visualizar su nueva historia. Si por lo general se sienten mejor después de un baño largo y caliente, escojan este momento para la visualización. Separa 15 minutos de tu tiempo para cerrar los ojos y retirar en lo posible tu percepción de lo que es. Trata de encontrar un lugar tranquilo en donde no estés distraído e imagínate en un estado de óptima salud. Imagínate ascendiendo lleno de vigor una pequeña colina y sonríe agradecido por la energía de tu cuerpo. Obsérvate inclinándote y estirándote y disfrutando de la flexibilidad de tu cuerpo. Toma tu tiempo explorando escenarios agradables con la única intención de disfrutar de tu cuerpo y de apreciar tu fortaleza, su energía, flexibilidad y belleza. Cuando visualizas la pura alegría de visualizar en vez de con la intención de corregir algunas deficiencias, tus pensamientos son más puros y por lo tanto más poderosos. Cuando visualizas para superar algo equivocado, tus pensamientos están diluidos con el lado defectuoso de la ecuación. Algunas personas explican que han tenido deseos que no se han manifestado por mucho tiempo y arguyen que la ley de atracción no les funciona. Pero eso es debido a que han pedido que se mejoren las cosas desde un lugar de percepción de la carencia de lo que desean. Se toma tiempo orientar de nuevo los pensamientos para enfocarse predominantemente en lo que desean, pero con el tiempo se siente totalmente natural hacerlo. Poco a poco será más fácil contar su nueva historia. Si se toman el tiempo de imaginar su cuerpo positivamente, esos pensamientos que los hacen sentir bien se convertirán en dominantes y entonces su condición física debe rendirse ante esos pensamientos. Si solamente se enfocan en las condiciones existentes, nada cambiará. Cuando te imaginas, visualizas y verbalizas tu nueva historia, con el tiempo llegarás a creer la nueva historia. Y cuando esto ocurre, la evidencia fluirá con presteza en su experiencia. Una creencia es solamente un pensamiento que siguen teniendo, y cuando sus creencias corresponden con sus deseos se convierten en realidad. Nada se interpone entre ustedes y sus deseos que no sean sus propios patrones de pensamientos. No existe un cuerpo físico, no importa el estado de deterioro, no importan las condiciones, que no pueda mejorar su condición. Nada más en su experiencia responde tan rápidamente a sus patrones de pensamientos como su propio cuerpo físico. No estoy atado a las creencias ajenas. Con un poquito de esfuerzo enfocado en la dirección correcta, lograrán resultados considerables y con el tiempo recordarán que pueden ser, hacer o tener todo lo que se enfoquen y logren la alineación vibratoria. Vinieron a este cuerpo físico y a este mundo físico desde su perspectiva no física y tenían claras intenciones. No definieron todos los detalles de su experiencia física antes de llegar aquí, pero sí manifestaron con claridad sus intenciones respecto a la vitalidad del cuerpo físico con el que crearían su experiencia de vida. Sentían unas ganas enormes de estar aquí. Recién llegados a sus cuerpecitos de bebé, estaban más cerca del mundo interior que del mundo físico y su sentido de bienestar y fortaleza era muy fuerte. Pero con el paso del tiempo, al enfocarse más en su cuerpo físico, comenzaron a observar otros que habían perdido su fuerte conexión con el bienestar y poco a poco también comenzaron a perder su bienestar. Es posible nacer en este mundo físico y seguir manteniendo su conexión con quienes realmente son y con su bienestar absoluto. Sin embargo, la mayoría de las personas, una vez que se ha enfocado en esta realidad de tiempo y espacio, cesa de hacerlo. La principal razón por la cual alejan su percepción del bienestar personal es el clamor de aquellos que los rodean para que ustedes encuentren la manera de complacerlos.
Aunque sus padres y maestros son en su mayoría personas bien intencionadas, no obstante, están más interesados en que ustedes encuentren formas de complacerlos a ellos que en que ustedes encuentren formas de complacerse a sí mismos. Por eso, en el proceso de socialización, casi todas las personas en todas las sociedades pierden su camino, porque han sido instados o coaccionados a alejarse de su propio sistema de guía. La mayoría de las sociedades exige que conviertan sus acciones en su prioridad máxima. Raramente les sugieren que consideren su alineación vibratoria o su conexión con su mundo interior. La mayoría de las personas terminan motivándose según la aprobación o la desaprobación que le demuestran, y así, con su atención colocada erróneamente en lograr las acciones tan respetadas por los observadores de sus vidas, pierde su alineación y entonces todo lo demás en sus experiencias declina. Pero ustedes estaban dispuestos a nacer en este mundo físico lleno de sorprendente variedad, porque comprendían el valor de este contraste desde donde construirían su propia experiencia. Sabían que llegarían a entender desde su propia experiencia lo que preferirían de entre la amplia variedad de opciones que estarían disponibles para ustedes. Cuando saben lo que no desean, comprenden con mayor claridad lo que desean. Pero muchas personas toman ese primer paso de identificar lo que no desean y en vez de girar hacia lo que sí desean, logran la alineación vibratoria, siguen hablando de lo que no desean y con el tiempo se desvanece la vitalidad con la que nacieron. Hay tiempo suficiente para lograrlo. Cuando comprenden el poder de los pensamientos y no se toman el tiempo de alinearlos para permitir su poder, se resignan entonces a crear a través del poder de su acción, lo cual en comparación no es tanto. Entonces, si han estado trabajando con ardor en su acción para lograr algo y no han podido hacerlo, a menudo se sienten abrumados o incapaces de hacer que eso pase ahora. Algunas personas sencillamente sienten que no tienen suficiente tiempo en sus vidas para hacer y tener todo lo que sueñan. Pero deseamos que entiendan que si se toman el tiempo para alinearse deliberadamente con la energía que crea mundos, a través del poder de enfocar sus pensamientos, descubrirán una influencia que les ayudará a lograr rápidamente las cosas que antes les parecían imposibles. No hay nada que no puedan ser, hacer o tener, una vez que logren la alineación necesaria, y cuando lo hacen, su propia experiencia de vida les mostrará la evidencia de su alineación. Antes de que las cosas se manifiesten realmente, la prueba de su alineación llega en forma de emoción positiva y agradable. Y si entienden esto, serán capaces de mantener un curso estable mientras se manifiestan las cosas que desean y les llegan a su vida. La ley de atracción dice, aquello que es similar se atrae. Cualquiera que sea su estado del ser, cómo se sienten, está atrayendo más de la esencia de eso. Querer o desear algo se siente bien cuando creen que pueden lograrlo, pero desear ante la duda se siente muy incómodo. Deseamos que comprendan que desear algo y creer que pueden lograrlo es un estado de alineación, mientras que desear y dudar es un estado fuera de alineación. Desear y creer es alineación, desear y tener expectativa es alineación. Tener expectativas de algo indeseado no es alineación. ¿Por qué deseo condiciones físicas perfectas? Aunque les parezca extraño, no podemos comenzar a tratar el tema de sus cuerpos físicos sin tratar el tema de sus raíces no físicas y de su conexión eterna con esas raíces, porque ustedes en sus cuerpos físicos son una extensión de ese ser interior. En palabras muy sencillas, con el fin de estar en su máximo estado de salud y bienestar, deben estar en alineación vibratoria con su ser interior y con ese fin deben estar conscientes de sus emociones o sentimientos. Su estado físico de bienestar está directamente relacionado con su alineación vibratoria y con su ser interior o fuente, lo cual significa que cada pensamiento que tienen sobre cada tema puede afectar de forma positiva o negativa esa conexión. Es decir, no es posible mantener un cuerpo físico sano sin una clara percepción de sus emociones y una férrea determinación de dirigir sus pensamientos hacia temas que los hacen sentir bien.
Cuando recuerdan que sentirse bien es natural y hacen un esfuerzo para encontrar los aspectos positivos de los temas que están considerando, entrenan sus pensamientos para que correspondan con los pensamientos de su ser interior. Y eso es tremendamente ventajoso para sus cuerpos físicos. Cuando sus pensamientos se sienten crónicamente bien, su cuerpo físico prospera. Desde luego, existe un amplio rango de emociones, desde las que se sienten muy mal hasta las que se sienten muy bien. Pero en cualquier momento del tiempo, según en lo que se enfoquen, en realidad solamente tienen dos opciones desde el punto de vista emocional: un sentimiento de mejoría o un sentimiento de empeoramiento. Entonces, pueden decir de forma acertada que solamente existen dos emociones y pueden usar efectivamente su sistema de guía cuando escogen deliberadamente sentimientos de mejoría. Y al hacerlo, con el tiempo pueden sintonizarse con la frecuencia exacta de su ser interior y cuando lo hacen, su cuerpo físico prospera. Puedo confiar en mi ser interior eterno. Su ser interior es la parte de ustedes, que es la fuente que sigue evolucionando a través de las miles de experiencias de vidas que viven. Y con cada distinta y variada experiencia, la fuente en su interior siempre escoge el mejor sentimiento entre las opciones disponibles, lo cual quiere decir que su ser interior está sintonizándose eternamente con el amor y la alegría y con todas las cosas buenas. Esta es la razón por la que cuando escogen amar a alguien o a ustedes en vez de buscar defectos, se sienten bien. Los sentimientos agradables son la confirmación de la alineación con su fuente. Cuando optan por sentimientos que no están en alineación con la fuente y se produce una respuesta emocional como miedo o ira o envidia, estos indican una desviación vibratoria de la fuente. La fuente jamás se aleja de ustedes, ofrece siempre una vibración constante de bienestar. Por eso, cuando sienten emoción negativa, significa que están evitando su acceso vibratorio con la fuente y con la corriente de bienestar. Cuando comienzan a contar historias que los hacen sentir bien respecto a sus cuerpos, su vida, su trabajo y las personas en su vida, logran una conexión constante con la corriente de bienestar que siempre fluye en ustedes. Y cuando se enfocan en las cosas que desean, sintiendo emoción positiva al hacerlo, tienen acceso al poder que crea mundos y hacen que fluya hacia el objeto de su atención. ¿Cuál es el papel del pensamiento en las heridas traumáticas? Jerry. Se crean las heridas traumáticas de la misma manera que se crean las enfermedades y pueden también resolverse a través del pensamiento. Son estas como un rompimiento de algo que ocurre en un incidente momentáneo, al contrario de una larga serie de pensamientos que nos conllevan a eso. Abraham. Ya sea que el trauma de sus vidas parezca haber llegado y de forma tan repentina como un accidente o que provenga de una enfermedad como el cáncer, ustedes han creado esa situación a través de sus pensamientos y la sanación también proviene de estos. Los pensamientos crónicos de alivio promueven la buena salud, mientras que los pensamientos crónicos de estrés, resentimiento, odio o miedo promueven las enfermedades. Pero ya sea que el resultado se manifieste en forma repentina, como una caída en donde se rompen los huesos, o lentamente, como en el cáncer, todo lo que están viviendo siempre corresponde al equilibrio de sus pensamientos. Una vez que han experimentado la disminución de su bienestar, ya sea causado por unos huesos rotos o por enfermedades internas, no es probable que encuentren de forma repentina pensamientos que los hagan sentir bien y que correspondan con su ser interior. Es decir, si antes de su accidente o enfermedad no habían escogido pensamientos que se alineaban con su bienestar, no es probable que ahora que están enfrentando molestias, dolor o un diagnóstico atemorizante encuentren de repente esa alineación. Es mucho más fácil lograr una salud óptima desde un estado de salud moderado que lograr una salud óptima desde un estado de mala salud. Sin embargo, pueden llegar a donde deseen desde donde estén, si son capaces de distraer su atención de los aspectos indeseados de su vida y enfocarse en los más placenteros. Es sencillamente una cuestión de enfoque. A veces un diagnóstico atemorizante o una herida traumática es un catalizador poderoso
para hacerlos enfocar su atención más deliberadamente en cosas que les hacen sentir bien. De hecho, algunos de nuestros mejores estudiantes de la creación deliberada son aquellos que han recibido un diagnóstico atemorizante y los doctores les han dicho que no hay nada más que se pueda hacer por ellos, y quienes ahora, en vista de que no tienen otra opción, comienzan deliberadamente a enfocar sus pensamientos. Es interesante notar tantas personas que no hacen lo que realmente funciona hasta que han agotado todas las demás opciones, pero comprendemos que están acostumbrados a este mundo orientado a la acción y por eso la acción siempre les parece que es la mejor y la primera opción. No los estamos guiando a alejarse de la acción, sino más bien los animamos a que encuentren primero pensamientos que los hacen sentir mejor y luego realicen la acción que se sientan inspirados a realizar. ¿Puede una enfermedad congénita resolverse vibratoriamente? Jerry. ¿Puede una enfermedad congénita, algo con lo que una persona nació en su forma física, resolverse por medio de los pensamientos? Abraham. Sí, desde donde estén pueden llegar a donde desean estar, si pueden entender que su ahora es solamente la plataforma de lanzamiento de lo que vendrá, pueden moverse rápidamente, inclusive desde sus cosas indeseadas y dramáticas hacia las cosas que les agradan. Si esta experiencia de vida contiene los datos que originaron en ustedes un deseo, entonces también están disponibles los recursos para lograrlo. Pero deben primero enfocarse en donde desean estar, no en donde están, o no podrán moverse hacia su deseo. No obstante, no pueden crear nada externo a sus propias creencias. Las enfermedades principales vienen y se van, ¿pero por qué? Jerry. Cuando era joven había enfermedades principales, tuberculosis y polio, de las que ahora casi no oímos hablar. Pero no escasean las enfermedades, ya que ahora tenemos las enfermedades del corazón y el cáncer, de las cuales casi nunca oíamos hablar antes. En estos días las noticias hablaban casi constantemente de la sífilis y la gonorrea. Ahora no oímos hablar casi de esas, sin embargo, el SIDA y el herpes acaparan los titulares. ¿Por qué parece que siempre están surgiendo más enfermedades? A pesar de que se están siempre descubriendo nuevas curas, ¿por qué no logramos disminuir las enfermedades? Abraham. Debido a su atención a la carencia. Todos los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad producen más sentimientos de impotencia y vulnerabilidad. No puedes enfocarte en vencer una enfermedad sin prestarle atención a la enfermedad. Pero también es muy importante comprender que buscar curas para las enfermedades, incluso cuando las encuentran, es un proceso corto de miras y a la larga ineficaz. Porque como tú dices, se están creando nuevas enfermedades continuamente. Cuando comiencen a buscar y a comprender las causas vibratorias de las enfermedades en vez de buscar curas, se acabarán las enfermedades. Cuando sean capaces de lograr deliberadamente sentirse aliviados y sentirse en alineación vibratoria correspondiente, será posible vivir libre de enfermedades. Muchas personas pasan muy poco tiempo deleitándose, llenas de gratitud por la salud que están experimentando en la actualidad. Más bien esperan estar enfermas y luego empiezan a pensar en cómo recuperarse. Los pensamientos que los hacen sentir bien producen y apoyan el bienestar físico. Ustedes viven en épocas muy ocupadas y encuentran muchas cosas de que quejarse y preocuparse. Y al hacer esto, se mantienen fuera de alineación y el resultado son las enfermedades. Y luego se enfocan en la enfermedad y perpetúan más enfermedades. Pero pueden romper el ciclo en cualquier momento. No tienen que esperar que su sociedad comprenda esto para conseguir por sí mismos una maravillosa salud física. Su estado natural es de buena salud. He sido testigo de la autocuración natural de mi cuerpo. Jerry. Desde que era muy joven me di cuenta que mi cuerpo se sanaba de forma muy rápida. Si me hacía un corte o una raspadura, casi podía observar cómo se sanaba ante mis ojos. En menos de 5 minutos podía ver que comenzaba la curación y luego, en muy poco tiempo, la herida estaba completamente sana. Abraham.
Tu cuerpo está compuesto de células inteligentes que están siempre equilibrándose a sí mismas. Y mientras mejor te sientes, menos interfieres con el proceso de equilibrio celular desde el punto de vista vibratorio. Si estás enfocado en cosas que te molestan, les impides este proceso a las células de tu cuerpo. Y una vez que una enfermedad ha sido diagnosticada y luego le prestas atención a esa enfermedad, el impedimento se vuelve aún mayor. Puesto que las células de tu cuerpo saben qué hacer para estar en equilibrio, si puedes encontrar la forma de enfocar tu atención en pensamientos agradables, detendrás tu interferencia negativa y te recuperarás. Toda enfermedad es causada por discordia o resistencia vibratoria, sin excepción. Y puesto que la mayoría de las personas es inconsciente de sus pensamientos discordantes previos a la enfermedad, por lo general haciendo poco esfuerzo para practicar pensamientos que los hacen sentir bien, una vez que la enfermedad ocurre es muy difícil encontrar pensamientos puros y positivos. Pero si pudieran comprender que sus pensamientos y solo ellos son los causantes de la resistencia que está previniendo la buena salud, y si pudieran girar sus pensamientos hacia una dirección más positiva, su recuperación podría ser muy rápida. No importa la enfermedad y no importa lo mucho que haya progresado. La pregunta es, ¿puedes dirigir tus pensamientos de manera más positiva sin importar la condición? Usualmente en este punto alguien pregunta, ¿pero qué pasa en el caso de un recién nacido? No asuman que porque un niño no habla todavía, no está pensando u ofreciendo vibración. Hay tremenda influencia sobre la salud y la enfermedad que ocurre cuando el niño sigue en el vientre o está recién nacido. Cuando mantengo mi atención en la buena salud, mantengo mi buena salud. Jerry. Como he visto mi cuerpo sanarse y como esa curación ha sido visible para mí, tengo expectativas de que eso ocurra. Pero ¿cómo podemos llegar hasta el punto de saber que todas las partes del cuerpo sanarán? Parece ser que la gente teme sobre todo por los órganos que no pueden ver, los que están escondidos en el interior del cuerpo, por decirlo así. Abraham. Es maravilloso ver los resultados de sus pensamientos expuestos de manera obvia, y al igual que sus heridas o enfermedades son evidencias de falta de alineación, su sanación o buena salud es evidencia de alineación. Su tendencia hacia la buena salud es mucho más fuerte que su tendencia hacia la enfermedad. Y esta es la razón por la cual, aunque tengan algunos pensamientos negativos, la mayoría de ustedes permanecen más sanos. Tú has llegado a tener expectativas de que tus heridas se sanen, lo cual ayuda tremendamente en el proceso de sanación. Pero cuando la evidencia de tu enfermedad es algo que no puedes ver, cuando dependes de la investigación de tu médico por medio de sus exámenes o equipos para comprobar la información, a menudo te sientes impotente y temeroso, lo que no solamente desacelera el proceso de sanación, sino que además es una razón poderosa para la creación de enfermedades. Muchas personas han llegado a sentirse vulnerables respecto a las partes de sus cuerpos que no pueden ver, y ese sentimiento de vulnerabilidad es un catalizador muy poderoso en la perpetuación de la enfermedad. Muchas personas van al doctor cuando están enfermas, pidiendo información sobre lo que está mal en sus cuerpos, y cuando buscan algo malo, por lo general lo encuentran. De hecho, la ley de atracción insiste en eso. Una búsqueda continua de cosas malas en sus cuerpos terminará ofreciendo evidencia de algo malo. No porque haya estado escondido en secreto durante mucho tiempo y finalmente comprobaron que ahí estaba, sino porque los pensamientos repetidos eventualmente crearán su equivalente. Cuando me siento inspirado a ver al médico. Abraham. Hay muchas personas que protestarían ante nuestra perspectiva, proclamando que somos irresponsables porque no les aconsejamos que se practiquen exámenes con regularidad para ver si tienen algo malo, o si están a punto de tener algo malo, o por algo que podría terminar mal con sus cuerpos físicos. Y si no comprendiésemos el poder de sus pensamientos, podríamos incluso decirles que si ir al médico los hace sentir mejor, pues por favor no dejen de hacerlo. De hecho, algunas veces cuando están buscando algo malo y no lo encuentran, se sienten mejor. Pero con más frecuencia, buscar constantemente algo malo con el tiempo termina creándolo.
Es realmente así de sencillo. No estamos diciendo que la medicina es mala o que no es de valor alguno ver a su médico. La medicina, los doctores y todas las profesiones de la salud en general no son ni buenos ni malos en sí, sino que son tan valiosos como su posición vibratoria les permite serlo. Les aconsejamos que pongan atención a su equilibrio emocional. Trabajen deliberadamente en encontrar los mejores sentimientos que puedan encontrar y practiquen hasta que sea una costumbre. Y al hacerlo, se ocupen primero de su alineación vibratoria y luego sigan con cualquier acción que se sientan inspirados a realizar. En otras palabras, una visita al médico o cualquier otra acción, cuando está acompañado de alegría, amor o emociones agradables, siempre es valiosa, mientras que cualquier acción motivada por su miedo o vulnerabilidad o cualquier emoción desagradable nunca es de valor. Su bienestar físico, al igual que todo lo demás, está profundamente afectado por las creencias que tienen. Por lo general, cuando son jóvenes, tienen mayores expectativas de salud, pero al envejecer, la mayoría de ustedes degenera en una especie de escala regresiva que refleja lo que están viendo en las demás personas a su alrededor. Y su observación no es correcta. Las personas mayores a menudo experimentan más enfermedades y menos vitalidad, pero la razón del deterioro de las personas al envejecer no es debido a que sus cuerpos físicos estén programados para degenerarse con el tiempo, sino porque cuanto más viven, más encuentran razones para quejarse y para preocuparse, causando resistencia hacia su corriente natural de bienestar. La enfermedad es cuestión de resistencia, no de edad. Euforia en las fauces de un león. Jerry. Escuché que un hombre famoso, el doctor Livingstone, cuando estaba en África, fue arrastrado por un león que lo atrapó en sus fauces. Él dijo que estuvo en un estado de euforia y no sintió ningún dolor. He visto presas claudicar así cuando están a punto de ser consumidas por un animal más grande. Es casi como si se rindieran y dejaran de luchar. Pero mi pregunta está relacionada con lo que él menciona acerca de no tener dolor. Lo que él llamaba euforia es una condición mental o una condición física. Y es algo que solamente ocurre en condiciones extremas, como cuando uno está a punto de ser consumido o asesinado, o puede ser utilizado por cualquiera antes de una situación dolorosa con el fin de no sentir dolor. Abraham. Primero que todo, debo decirte que no puedes separar en verdad lo físico de lo mental, ni de lo que proviene de tu ser interior o superior. Es decir, estás físicamente enfocado en el ser, sí, y también eres un ser mental, sí, pero la fuerza o energía vital que proviene de tu interior es ofrecida desde una perspectiva más amplia. En dicha situación, en donde es más probable que no te recuperes, es decir, una vez que estés en las fauces de un león, por lo general, él será el vencedor. Tu ser interior interviene y ofrece un flujo de energía que podrías recibir como una especie de estado eufórico. No tienes que esperar hasta vivir una situación tan intensa antes de tener acceso a la corriente de bienestar de la fuente, pero la mayoría de las personas no la permite hasta que no le queda otro remedio. Tuviste razón al escoger la palabra rendirse para permitir que la corriente de bienestar fluya de manera poderosa. Pero deseamos que entiendan que en realidad es cuestión de rendirse a seguir la lucha. La resistencia, no al deseo de continuar viviendo en este cuerpo físico. Tienen que tener todo eso en cuenta cuando examinan situaciones específicas. Algunas personas con menos entusiasmo por la vida, con menos determinación para vivir y seguir consiguiendo éxitos, pueden muy bien experimentar un resultado muy distinto y terminar siendo devoradas por el león. Todo lo que experimentan está relacionado con el equilibrio entre sus deseos y sus expectativas. Un estado de permitir es algo que debe ser practicado en circunstancias diarias, no en medio de un ataque de leones, pero inclusive en medio de dicha situación tan intensa, el poder de sus intenciones siempre ocasionará el resultado. La alineación practicada, atraída por medio de pensamientos que los hacen sentir bien, es el camino para estar libre de dolor. El dolor es solamente un indicador más enfático de resistencia.
Primero hay emoción negativa, luego más emoción negativa, luego más emoción negativa. Tienen un amplio margen de tiempo aquí. Luego viene la sensación y luego el dolor. Les decimos a nuestros amigos físicos, si sienten emoción negativa y no se dan cuenta de que es un indicador que les está dejando saber que están teniendo un pensamiento de resistencia por la ley de atracción, su pensamiento de resistencia aumentará. Si siguen sin hacer nada para alinearse y para atraer pensamientos que los hacen sentir mejor, crecerá todavía más, hasta que eventualmente experimentarán dolor y enfermedades u otros indicadores de su resistencia. ¿Cómo puede alguien que está sintiendo dolor enfocarse en otra cosa? Jerry. Bien, los he escuchado decir que para que podamos sanarnos debemos deshacernos de los pensamientos relacionados con el problema y pensar en lo que deseamos. Pero cuando estamos sufriendo de un dolor, ¿cómo podemos no sentirlo? ¿Cómo podemos retirar la atención del problema lo suficiente como para concentrarnos en algo que deseamos? Abraham. Estás en lo cierto. Es muy difícil no pensar en un dedo del pie como un dolor punzante. La mayoría de ustedes no piensa con claridad respecto a lo que desea hasta que está viviendo lo que no desea. La mayoría de ustedes vaga sin rumbo por su día, moviéndose a ciegas de aquí y hacia allá, sin ofrecer pensamientos verdaderamente conscientes. Como no entienden el poder de sus pensamientos, por lo general no ofrecen pensamientos realmente deliberados hasta que se enfrentan con algo que no desean. Y luego, una vez que se enfrentan con algo que no desean, lo atacan por completo. Entonces, le prestan atención, lo cual, conociendo la ley de atracción como la conocemos, solamente empeora las cosas. Y entonces nuestro consejo es, busquen momentos o segmentos en que no estén sintiendo dolores punzantes y enfóquense en el bienestar. Tienen que encontrar la manera de separar lo que está ocurriendo en la experiencia de su respuesta emocional ante lo que está ocurriendo. Es decir, pueden estar sintiendo dolor en sus cuerpos y sentir esperanza. El dolor no tiene que dictar su actitud o los pensamientos que tienen. Es posible pensar en algo distinto al dolor, y si pueden lograrlo, entonces con el tiempo el dolor pasará. Sin embargo, si una vez que llega el dolor le prestan su atención completa, solamente perpetuarán más de lo que no desean. Alguien que se haya enfocado negativamente en una variedad de temas y ahora esté sintiendo dolor, tiene que superarlo y enfocarse positivamente. Como ven, su hábito negativo de pensamientos atrajo la enfermedad y de repente cambiar a los pensamientos positivos requeridos para recuperar la salud probablemente no será un proceso rápido, porque ahora tienen que lidiar con ese dolor o enfermedad que los perturba, o con ambos. Es mucho más fácil conseguir la salud preventiva que la salud correctiva, pero en todo caso, la clave son los pensamientos que les hacen sentir mejoría, los pensamientos que les ofrecen un alivio muchísimo mayor. Incluso en el caso en el que estén experimentando mucho dolor, hay momentos de mayor o menor molestia. Escojan los momentos en que se sienten mejor dentro del rango de su experiencia para encontrar aspectos positivos y escojan pensamientos que los hagan sentir mejor. Y mientras siguen buscando pensamientos que les atraen mayor alivio emocional, esta inclinación positiva los llevará eventualmente de regreso al bienestar, siempre, sin excepciones.